damos por inaugurada la última mesa de la jornada. Yo me siento tremendamente afortunada de presentar esta mesa porque no es lo habitual hablar de juego y de cuentoterapia en una mesa de pediatría. Yo creo que ya en casi todas hemos hablado del compromiso que tenemos de tener una mirada integral hacia la infancia, ¿no? De que ellos sean punto de referencia y de la partida del cambio. No pensar en los niños del futuro, sino en los niños de hoy día. Creo que tenemos que favorecer una educación eh, que consolide el tiempo lento de la infancia. En ese tiempo lento caben los cuentos, caben el juego, caben muchas cosas que se están perdiendo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de saber qué se están perdiendo estos niños de esta generación, de no tener esas experiencias tan chulas y tan cotidianas, que además la ciencia demuestra que no son solamente una fuente de diversión, sino también una forma esencial de mejorar su desarrollo cognitivo, emocional, social y físico. Y para eso contamos esta tarde con dos personas maravillosas. A Lorenzo lo he conocido estos días, en persona hoy. Con Esther somos dos friki patas de la sociedad. Vamos a comenzar con Esther, que nos va a hablar de la importancia del juego y de por qué los niños tienen derecho a jugar. Ella es pediatra de atención primaria. Yo le dije, ¿cómo te defines tú? Y dice, pues soy pediatra por vocación y por devoción. Lleva 20 años trabajando en esto, ahora mismo está en Mejorada del Campo. Yo lo miré en el Google a ver dónde estaba Mejorada del Campo. Y allí también es miembro de la Comisión de Apoyo a la Familia, de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Mejorada Velilla. Velilla no lo encontré, no sé. Es más pequeño, ¿No? Ella es máster de bioética, formaba parte de distintos grupos de trabajo relacionados con el maltrato, es vocal del Comité de Bioética de la Asociación Española de Pediatría y es miembro de nuestra Junta Directiva de la Sociedad Española de Pediatría Social. Así que sin más, yo creo que pasamos a... Vale. Necesito, no. Yo creo que se nos habla. A ver, sí, se me escucha. Vale, fenomenal. Yo es que prefiero hablar bien. Estamos hablando de TDAHs. Bueno, hola a todos, muchas gracias por tu presentación y gracias a los que estáis aquí y a los que están conectados al otro lado, porque la verdad es que un viernes por la tarde merece la pena estar aquí, agradeceros por lo menos que estéis. A mí me toca hablar de la importancia del juego. Tengo que decir, esta mañana Lorenzo me decía, lo bueno de ser los últimos es que podemos hacer balance. Y es cierto, y lo malo es que nos han debido pisar unas cuantas cosas que ya veníamos con ellas pensadas, pero bueno, no pasa nada. Yo voy a empezar hablándoos de la definición del juego en la Real Academia de la Lengua, ¿no? Hay muchas definiciones, yo me voy a quedar con la última, que yo creo que es un poco la que motiva esta presentación, ¿no? Una actividad lúdica y placentera que se puede practicar a cualquier edad, porque el juego no es solamente específico de nuestra infancia. Surge de forma espontánea, natural. Yo creo que luego hablaremos de la importancia del juego libre. Otras veces es un juego estructurado que requiere normas, requiere reglas y requiere además dos aprendizajes de vida, ¿no? Que es ganar y perder. Y luego, pues una actividad intrascendente que no ofrece dificultad. Y yo creo que ese es el problema, cuando consideramos que el juego forma parte de una actividad intrascendente que si durante el día no da lugar, pues no se permite a lo mejor jugar, ¿no? Y eso contrasta porque el juego es un derecho reconocido en la Comisión de Derechos del Niño, ¿no? El derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, y el deber que tenemos pues, como sociedad y como familia de poder proteger este derecho. Esta mañana Ana Rosa hablaba de estas tres patas de un derecho, ¿no? El derecho de protección, porque cualquier derecho, los niños son sujetos de derechos, pero para que se hagan efectivos tienen que estar los adultos velando y protegiendo por estos derechos, ¿no? Y yo creo que es muy importante entender que incluso en contextos muy adversos, como las catástrofes climáticas que han pasado ahora mismo en Valencia, o conflictos armados, es decir, se pueden ocurrir situaciones muy complicadas en las que no podemos olvidar que un niño tiene derecho a jugar. El derecho de participación, esta mañana se ha hablado de discapacidad, de diversidad funcional. Todos los niños, sea cual sea su capacidad, sea cualquiera su origen, sus creencias, tienen derecho a jugar. Todos deben participar en el juego. Y derecho de provisión, porque para que un niño pueda jugar tiene que tener un entorno seguro donde poder jugar y tiene que tener objetos. No vamos a hablar ni siquiera de juguetes, porque un niño con un palo puede hacer milagros. Vais a ver imágenes que están en el Museo del Juego Infantil, que es una página que la verdad es que hay muchos juegos
que ya son como muy antiguos, ¿no? La psicología infantil ya nos daba importancia al juego, ¿no? Porque el juego es el instrumento para el desarrollo del aprendizaje. Es decir, el juego es algo más que algo lúdico. Vygotsky además nos recordaba que también tiene un componente de interacción social, es donde el niño empieza a aprender normas, a aprender reglas, a aprender el respeto al otro, a aprender estrategias y lo que hablábamos antes, ¿no? Ganar o perder. Y de hecho sabemos que cuantas más oportunidades tiene un niño de jugar, mejores son sus desarrollos cognitivo, social y emocional. De forma que la ausencia de juego persistente daña a estas esferas. Entonces yo creo que vivimos un momento en el que los pediatras tenemos que dar ese paso adelante para poder defender el juego. Y os voy a hablar un poco de la historia del juego. Yo creo que en el momento en el que el hombre aparece en la Tierra empiezan los juegos. Estos fueron juegos de Grecia, del 500 antes de Cristo. Son nombres impronunciables, no me voy a atrever a ello, pero bueno, pues el primero es una persona tiraba un objeto al aire mientras cogía con la mano otro objeto, ¿no? Esto a mí me resuena un poco a las tabas. En el otro, una persona se tapaba los ojos mientras los demás se escondían para luego ir a buscarlos. También nos resuenan, ¿verdad? Y el último, pues eran dos equipos o dos personas que tiraban de una cuerda y el que primero se diera con un poste era el que perdía. Estamos hablando de juegos del 500 antes de Cristo. Los romanos añadieron canicas, tabas, pelotas, muñecas, palos con aros, es decir, esto no lo hemos inventado nosotros ni nuestros padres. En la Edad Media también había juegos en los que se reproducían los roles de adultos, el caballo de madera, la espada de madera, las muñecas otra vez, los sonajeros, e incluso juegos como la comba, la peonza, que parece que las vemos como un poco más actuales, o la rayuela, pues tampoco son de ahora. Y porque verdaderamente lo que quiero llegar a contaros es que los juegos están muy ligados a la historia, a la cultura, y yo creo que además, un poco por sentido común, lo que ha llegado hasta nuestros días seguramente es porque cumple una función muy importante, ¿no? En el desarrollo de un niño y un poco también en lo que es la tribu, ¿no? Entonces, fijaros que los juegos tradicionales, ahora que vivimos la moda de juegos que den luces, que den sonidos, un juego tradicional era un juego que se hacía con nuestro propio cuerpo, que utilizábamos instrumentos de la naturaleza, todos hemos jugado con palos, con piedras, con agua, con arena o con objetos caseros, ¿no? Esto de hacer sonajeros con garbanzos o, bueno, a todos nos han ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el juego es tradición y deberíamos de plantearnos si estamos haciendo nuestro trabajo. Ella hablaba antes, ¿no?, de los niños del futuro. Ahora mismo estamos transmitiendo esta generación, porque yo sé que mis hijos tienen una asignatura donde hablan de los juegos tradicionales y donde se juegan los juegos tradicionales. Pero esto no debería de ser una asignatura, ¿no? Debería ser algo más libre. Pero bueno. Voy a hablaros un poco en función de las edades, hemos hablado mucho, la verdad es que aquí tengo un poquito de síndrome de impostor, porque entre el experto que tengo detrás de mí, que me da sensación de telonera, más luego todos los neuropediatras que han venido hoy, pues la verdad es que yo aquí, menos mal que soy pediatra de primaria. A ver, cuando un niño nace empieza a jugar, cuando un niño nace empieza la interacción con su cuidador cercano y empiezan los juegos de la crianza, juegos en los que vamos a empezar a regular emociones y vamos a empezar a lo que es la interacción social, ¿no? Antes ha hablado, como hacemos balance, ¿no?, nuestra psiquiatra perinatal, de ese lenguaje materno que tiene una madre que solamente se refiere con ese lenguaje al bebé, el moderese, que no sé si lo habéis oído hablar. Ya empezamos a hablar en un tono especial y el niño lo reconoce y además nos seduce, ¿no? Porque yo creo que también hemos hablado mucho de las capacidades con las que nace un niño. Podríamos decir que nace con un programa de capacidad mínima que desarrolla en función del entorno. Y los entornos que son más adecuados, que son más seguros, permiten desarrollar las capacidades al máximo, ¿no? Y uno tiene que plantearse esa afirmación en negativo, ¿no? El entorno que no ayuda, el entorno que no favorece, hasta dónde puede llegar este niño, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que es importante. Los niños nacen con un montón de emociones que somos capaces de regular los que estamos a su lado, ¿no? Lo sentido antes que lo pensado. No tienen capacidad cognitiva para poder entender que cuando yo lloro, mi madre, si lloro un poquito más, mi madre viene porque es muy lista y entonces es que eso no se plantea, ¿no? Es decir, el niño siente una emoción
y nosotros se lo regulamos o no se lo regulamos, pero cuando no se lo regulamos pagamos un peaje. Y eso yo creo que esta mañana hemos hablado mucho de ello, ¿no? Y son aprendizajes a través del cuerpo. Los juegos de la crianza son porque nos cogen, porque nos abrazan, porque nos dan caricias. Y es verdad que os traía la imagen del homúnculo de Penfield, ¿no? Hace muchos años este neurocirujano hizo una imagen en función de la representación cortical que tienen nuestras partes corporales, ¿no? Y es que nuestras manos son la herramienta principal. El mover nuestras manos hace mover el cerebro, hace crear conexiones, ¿no? Es lo que nos diferencia de otras especies y lo que nos permite hacer una serie de cosas que en otras especies no tienen lugar, ¿no? Y es verdad, bueno, Carl Gross decía que el gato con el ovillo aprende a cazar ratones y el niño, cuando juega con sus manos, aprende a controlar su cuerpo. Y además hay que decir que las habilidades más básicas serán la base para las que nos gustan, la memoria, la atención, la inteligencia, esto que a los adultos nos llama mucho la atención, se asienta sobre estas cosas, ¿no? Y ahora hay que plantearse si nuestros niños mueven las manos. A partir de los 6 o 9 meses, ¿verdad? Empieza ya el movimiento, empieza pues, el gateo, el coger objetos, el trasladarlos, ¿no? Son juegos que aprenden por imitación y que solo tienen sentido, y yo creo que esta imagen creada por inteligencia artificial, lo confieso, solo tiene sentido cuando hay una persona al otro lado, ¿verdad? Es decir, que la imagen de este bebé no tiene sentido si no hay alguien al otro lado que además le está contestando exactamente igual, está generando una conexión, se está deleitando con esta situación. Es decir, hoy en día necesitamos padres que estén presentes y que no vivan como una tarea el estar con sus hijos, sino que lo vivan como un placer, como un disfrute, porque eso es lo que el niño siente, ¿no? Esto es lo que el niño capta, que son expertos además en captar estas sensaciones, ¿no? Y aprende en función de la experiencia, en función de la oportunidad que nosotros le damos para aprender, para avanzar, ¿no? Y es que la experiencia es anterior al concepto. El niño que juega entiende el concepto de la gravedad, entiende el concepto de la velocidad, de la elasticidad. No vamos a tener que enseñárselo porque lo lleva puesto, ¿no? Entonces, cuando perdemos estas oportunidades, esta mañana han hablado mucho de los periodos críticos, de los periodos sensibles. Bueno, pues es que la infancia en sí es un periodo muy crítico y sensible, yo creo. A partir de los 2 o 3 añitos ya empiezan los juegos simbólicos, empezamos a recrear la vida, a reproducir roles y empezamos a crear, empezamos a imaginar. Y yo creo que eso es algo que es tan importante que nos lo llevemos a la edad adulta, que si no lo hacemos en la infancia, no tener capacidad de inventar, de crear, de adaptarse, de ser flexible a las cosas que nos ocurran en la vida, va a ser muy complicado en la edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, esto en un curso que estaba yo de posparto, se me sentó al lado un niño de 5 años que me explicó todo lo que traía su maletín de médico. Lo entendía todo, bueno, es que fue tremendo, con 5 añitos, ¿eh? Eh, También es verdad, y eso los psicólogos lo saben mucho, los juegos es una manera de gestionar emociones, liberar conflictos, proyectar dificultades, aprender a resolverlas. Entonces, bueno, yo creo que cuando perdemos ese juego, perdemos esa oportunidad, ¿no? Y luego llegamos a partir de los 6 o 7 añitos a los estructurados, los que ya sí que hay normas, sí que hay reglas, sí que hay respeto a todos los demás, se crean estrategias, planificaciones, perdemos, ganamos, todos son esperanzas. Y yo creo que sí que comienza un poco la integración de cómo he gestionado yo mis emociones, cómo he controlado yo mi cuerpo y qué capacidades he tenido básicas para empezar a desarrollar las siguientes. Entonces, bueno, yo creo, un poco para resumir, lo lúdico es anterior a la competencia en determinados años, ¿no? En los primeros 6 o 7 años, los niños juegan no solamente por el placer que es jugar, sino porque cuando juegan aprenden a controlar su cuerpo, aprenden a tener experiencias, aprenden a relacionarse con otros niños, a cooperar, a esperar y a imaginar, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que nos tiene que quedar y como pediatras que velamos por el interés superior del menor, esto hay que protegerlo. Y ahora nos pasamos al otro lado, ¿no? Esto me hizo mucha gracia, me lo mandó Raquel para mi presentación, y me hizo mucha gracia porque yo creo que hoy no hay patio interior que no tenga este cartel de que no se puede jugar a la pelota. Tenemos que plantearnos cómo toleramos el juego de nuestros niños, ¿no? Cómo se tolera que un niño salte, que un niño corra, que se suba a los sitios, que coja objetos. Es decir, los entornos actuales protegen y defienden el juego o nos molesta.
Porque que un niño se ha movido, bueno, pues evidentemente es mucho mejor que esté sentado, pero el niño necesita estar sentado para su desarrollo, para su crecimiento. A lo mejor no. Yo me planteo, porque es verdad que como me tocaba hablar de entornos seguros y entornos protegidos, yo aquí tengo más preguntas que respuestas. Un entorno seguro es aquel que permite al menor, sabiendo que hay un cuidador cercano y atento a explorar el ambiente, a explorar el entorno. Es decir, ¿es más seguro la imagen de arriba o es más seguro un entorno en el que el cuidador puede no estar presente? No sé, yo me planteo que el desarrollo es más positivo en el de arriba, se mancha más, se puede tragar una tiza, bueno, pero evidentemente está creando, ¿no? Está inventando, está explorando. Y luego, ¿quién define el espacio seguro? Claro, aquí cuando hablamos de infancia y lo hablamos los adultos, pues es que ya empezamos mal, porque los niños son los que nos tendrían que contar lo que es un espacio seguro, ¿no? Y además, como ahora mismo tenemos una versión de riesgo tan tremenda, pues claro, creamos entornos tan seguros en donde probablemente no crezca nada, ¿no? Yo esto me lo encontré buceando un poco y la verdad es que si tuviera niños con edad de parque, me plantearía muy seriamente si tengo que llevarlos. Porque peligro de que ingieran plantas tóxicas, de que si se acercan a un estanque se pueden ahogar, a un estanque se pueden ahogar, que se atrapen en las vallas, que los suelos tengan que estar acolchados porque si no se nos van a hacer daño. Por supuesto que respeten edades, o sea, como un niño, yo lo que nosotros sabemos es que la edad no se ajusta a la madurez. Un niño de 8 años no puede subir a un tobogán que es solo para 5 años, porque esto es lo que hoy estamos viviendo. Y oh sorpresa, si detectáis algún riesgo más, comunicarlo. Estamos locos. Pero esto es así, esto está en internet, no es una cosa que yo me haya inventado, ¿no? Guía de los 80. Ya. Y luego el espacio protegido. Yo creo que hemos hablado esta mañana del entorno escolar, por supuesto la familia es el principal entorno protegido, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor el pediatra de primaria es el que recibe muchas veces cosas que ocurren en la escuela y que cuesta mucho gestionarlas, ¿no? Es decir, yo me planteaba, ¿la enseñanza se adapta a la capacidad del menor o es la capacidad del menor el que tiene que adaptarse a la enseñanza? Porque es verdad que esta mañana hablabas de las ventajas de la etiqueta, pero a veces te da la sensación de que tienen la etiqueta puesta, existe un retraso del lenguaje, existe un problema y el examen es el mismo y lo que les exigen es lo mismo y entonces todos los días llegan a casa con un montón de tareas que no han podido hacer, con una frustración que además va aumentando, porque como la edad escolar son 9 meses, ¿no? El curso escolar, pues fíjate si tenemos días para frustrarnos, para enfadarnos y para enseñarnos a nosotros mismos que yo no sé muy bien qué hago aquí. Y luego nos sorprende que haya niños que no quieran ir al colegio, ¿no? O sea, el colegio debería ser una escuela cuidadora, de la que no sé si hablará luego Lorenzo, ¿no? Eso, me ha encantado ese término. Claro, debería de ser una escuela cuidadora, pero la realidad es que tenemos muchos niños que lo están pasando muy mal porque viven en un entorno muy hostil, ¿no? Y luego, bueno, esto es un informe de una niña de 6 años y 9 meses que se le hizo un estudio, sacaba muy buenas notas, pero no sé por qué la veían un poco más despistada. Estamos hablando de 6 años, 9 meses, acaba de empezar segundo de primaria. Y entonces nos dice que no apunta a las tareas, se le olvida entregarlas, tiene que avisarle para que no pierda ni olvide objetos, se relaciona bien pero le cuesta aceptar que otros no quieran jugar con ella, comprende y gestiona adecuadamente emociones propias y ajenas, pero lástima, empatiza mucho, porque le produce tristeza que otras personas estén tristes. Yo la verdad es que yo siempre he pensado que, o sea, que un niño no sienta tristeza, no se conmueva por el sufrimiento del otro, es como el rasgo más importante de que a este niño algo le está pasando a nivel mental, ¿no? Entonces, claro, todos estos son mensajes negativos que una madre se lleva a casa y que dice, bueno, pues yo no estoy muy de acuerdo de tomar pastillas, pero ¿y si cada día que voy al colegio me vuelven a recordar? Entonces, a veces tienes que hacer un esfuerzo real para explicar a esta madre que esta niña, yo juraría que es normal. No sé, a lo mejor el problema es la palabra normal. Claro, a lo mejor ese es el problema. Os voy a presentar, este es un estudio del 2022 de los efectos de la falta de juego en la infancia, que se hizo además aquí en España, son encuestas, ¿no?, de muchas familias entre 1 y 12 años, ¿no? Fijaros, el tiempo de ejercicio físico lo piden como 1 hora.
yo recuerdo a mis hijos jugaban a correr 2 horas. Es decir, que el que tú prescribas ejercicio físico en un niño que lo lleva de serie es sorprendente, pero lo más sorprendente es que hay muchos niños que suspenden esa hora de ejercicio físico. Es verdad que, bueno, en el 2014 a mí este estudio me llamó mucho la atención porque eran niños de 7 años que se les separaba en 2 grupos y a uno de ellos durante 6 meses se les hacía este programa de ejercicio físico. Y lo que sorprendió es que las áreas relacionadas con la memoria, con la atención, con la ejecución, estaban más desarrolladas en aquellos que hacían ejercicio físico. Con lo cual, una de las conclusiones es prescribimos ejercicio físico a los niños con problemas de atención. Pero no podemos, porque tienen tantas tareas, tienen tantas cosas, que es complicado, ¿no? Antes lo hemos dicho, mover las manos es mucho más que un gesto motor, ¿no? Yo creo que es un gesto que genera conexiones y llama la atención porque los padres ven fenomenal a los juguetes, tienen unos beneficios extraordinarios, pero no sé cuántas horas juegan los niños con juguetes. Y luego estos juguetes permiten creatividad, permiten inventar o lo tienen todo inventado. Porque tienen tantas luces, tienen tantos sonidos, tienen que yo creo que el niño casi que es un receptor pasivo de todo lo que le está contando, ¿no? Ese estudio es un poquito más antiguo, es del 2004, pero a mí me llamó mucho la atención. En esos momentos los únicos estudios que se hacían sobre pantallas eran sobre televisión. Otra vez niños de 5 o 7 años a los que se les pedía que hicieran un dibujo de imagen corporal, que es un test validado, y bueno, pues los que estaban por debajo de 1 hora tenían un dibujo de imagen corporal mucho mejor que los que están abajo por encima de las 3 horas. Los de abajo eran patológicos en esta puntuación, ¿no? Es decir, y además había un test de comprobación. Al niño cuando pintaba esta imagen se le decía, ¿quieres añadir algo más? No hay más. O sea, lo que nos dicen es que los tiempos de las televisiones, de las pantallas, van tan rápido que los niños no son capaces de adquirir estas imágenes corporales que aprenden a través de la experiencia. Con lo cual, tenemos que plantearnos si aquí tenemos que hacer algo más, ¿no? Y es que en esto sí que somos ganadores, es decir, que el tiempo que consumen los niños las pantallas es tremendo. En este estudio, el 75% de los niños, pero a nosotros pasa igual, las recomendaciones científicas no se respetan, no se siguen, es decir, que en general. Y a mí personalmente me preocupa mucho los pequeñitos, ¿no? Los que vienen detrás, que todavía no nos hablan, todavía no, pero que están en ese momento tan sensible y estamos perdiendo oportunidades, ¿no? Y bueno, verdaderamente hay estudios un montón, ¿no? Este es un estudio del 2019 de casi 300 artículos revisados, 13 de ellos revisiones, o sea, fuertes asociaciones con obesidad y además obesidad como relación compleja, porque no solamente es el sedentarismo, es la dieta hipercalórica que consumen y que además es ajena a la publicidad. Es decir, incluso hay estudios que cuando no hay publicidad en las aplicaciones o en las páginas web, sigue habiendo un picoteo de pantalla que es totalmente anormal, ¿no? Problemas de sueño, fatiga visual, problemas de atención, problemas de lenguaje, depresión, ansiedad, baja autoestima, agresividad, impulsividad, labilidad emocional. O sea, son niños que perciben que tienen peor calidad de vida. Un niño percibe que tiene peor calidad de vida. O sea, hay cosas que ya solamente que te lo cuenten te sorprenden, ¿no? Estos son niños más mayores, pero en Canadá también hicieron una revisión de niños más pequeñitos, menores de 5 años, y esto sí que es, a mí por lo menos me parece alarmante, ¿no? Es decir, niños que llevan 2 horas de pantalla tienen 7 veces más de riesgo de tener un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 7 veces más de riesgo. Y ahora es la moda, porque ahora tenemos un montón de niños. Yo no sé si nos hemos planteado si estos niños están consumiendo pantallas de más, ¿no? Niños con 12 meses que ya tienen puntuaciones de riesgo en el MChat porque consumen más de 2 horas de pantalla. Formando una interacción social. Y es que cuando el niño consume pantallas, tiene menos oportunidades para interaccionar con sus iguales y para desarrollar las habilidades del lenguaje, expresivas, comprensivas. Es decir, estamos perdiendo ese tiempo maravilloso, ¿no? Que es la infancia, ¿no? Y menores de 5 años son los que, y es verdad que eso lo vemos, ¿no? Al niño se le da la pantalla cuando está nervioso, cuando está en una situación estresante, cuando está... Con lo cual estamos interviniendo en circuitos de estrés, circuitos de calma, y son muy pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, un poco para acabar, yo creo que somos parte del problema y tenemos que ser parte de la solución, ¿no? Es decir, los adultos estamos exactamente igual de enganchados y los niños aprenden los hábitos de los padres, los buenos y los malos. Si consumen los padres, consumirán ellos y cuando no estén los padres, consumirán más, ¿no? Y es verdad que
hoy en día ya, como nos encantan estos términos, bueno, pues la tecnoferencia, ¿no? La interferencia que hace la tecnología en la crianza de nuestros niños y niñas, ¿no? Es decir, como en la imagen de la foto, es qué interacción puede tener este bebé con sus padres. O sea, esto que hablábamos de cuidados sensibles, de cuidados cercanos, de cuidados, ¿dónde están? ¿No? Entonces yo creo que hoy en día estamos en una educación en competencias, les enseñamos muy prontito matemáticas, lengua, y luego la importancia del juego libre, ¿no? Que ellos inventen. Entonces, bueno, pues un poco alguien ha mencionado a José Ortega y Gasset, que es un gran maestro. Solo los niños pueden vivir, si solo pueden vivir hoy plenamente como tales, mañana serán personas adultas con una plenitud de potencial, ¿no? Es decir, que además esto está demostrado, aunque la tecnología seguiremos igual de tecnológicos que si se la damos con 2 años, ¿no? El renacuajo no se hace mejor sapo si se lo fuerza a vivir fuera del agua prematuramente. Muchas gracias. Bueno, Claro, le dejamos las preguntas para el final. Bueno, pues después de esta estupenda presentación, os presento yo a Lorenzo. Lorenzo es un psicólogo con más de 42 años de experiencia en diferentes ámbitos, aunque no se le nota, no se nota para nada, evidentemente. Ha sido el creador y director del primer equipo de orientación psicopedagógica en España en torno a los niños con trastornos de aprendizaje y TDAH. Ha trabajado todos estos años además en la Consejería de Educación de Murcia. Desde hace 34 años ha desarrollado el trabajo del uso de los cuentos para mejorar la salud mental y para trabajar la educación emocional creando cuentoterapia. Actualmente es presidente de la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia y ha simultaneado todos estos años el trabajo con ser psicólogo clínico. Es experto en función ejecutiva, en neurociencia y es ponente en varios másteres. Además es miembro directivo y docente de la Asociación Española de Exología. Autor de numerosos artículos y libros sobre temas relacionados con lectura, el TDAH, las dificultades del aprendizaje, los valores, los símbolos y por supuesto los cuentos. sí, Todo tuyo. bueno, muchas gracias. A ver, lo que me pasa siempre mientras están preparando la presentación es que tengo el tiempo limitado. Te voy a pedir, ¿cuántos minutos tenemos? Bueno, Realistamente. realista, le damos, como ya ha sido corta, le damos media, le damos 30 minutos. Venga, te damos 30 minutos. Yo te lo pongo aquí si quieres. Vale, sí, y eso, cuando vayamos por la mitad me dice, cuando A queden 15 5 minutos te aviso, ¿no? Sí, Vale, ya 5. perfecto. ¿Por qué? Porque mirad, cuando me puse a preparar el tema, pues mis compañeros de la Consejería de Educación siempre decían, Lorenzo no hace PowerPoint, hace libros en formato PowerPoint. Entonces pues, tenía 325 diapositivas para esta media hora. Hice todo un esfuerzo y creo que se me quedaron en 100. Bueno, no, a mí me han mandado 97. Sí, 97, creo. llegué a 100 y dije, mira, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que las voy a pasar muy deprisa algunas, pero siempre me gusta que la gente que quiera profundizar, no solo digo tal autor, sino que tengan un trocito, qué tal. Yo a lo mejor solamente digo tal autor o tal cosa, pero como va a quedar en manos vuestras, pues cualquiera que lo quiera en el Drive o como compartáis, que lo tenga de fondo de armario, ¿vale? Sabiendo que es imposible dar 97 diapositivas en este momento, ¿vale? Como había estado hablando mucho hoy, me ha encantado, de verdad. De hecho, mis compañeros del equipo del que yo fui director me han dicho, yo le iba mandando cosas. Mira que han hablado de esto, mira que han hablado de lo otro, porque lo que hablaba del trabajo en red es tan importante y tenemos mucho que aprender los unos de los otros, cada uno en su especialidad, ¿no? Y lo que me han pedido la nueva directora es, por favor, ¿podremos ver todos esos vídeos? Entonces ya he estado preguntando y me han dicho que probablemente los pongáis porque se va a beneficiar mucha gente y vamos a socializar estas cosas. Y había hablado mucho del apego, de la teoría de Bowlby, sobre el apego, que también es una de las cosas ya, no voy a poder hablar porque sería una charla entera de la escuela cuidadora, pero nosotros lo que hicimos fue eso, ver que hay un maltrato institucional, sobre todo hacia los niños con experiencia adversa a la infancia, y que se les retraumatiza. Muchas veces porque el profesorado, yo hay veces que a algunos profesores les digo cosas tan bestias como esta que os voy a decir. Le digo, mira, no eres tan importante para el universo como para que este niño haya nacido para joderte la vida. Perdonadme la frase, ¿no? Pero es que es así. Y entonces tenemos que saber que los niños son como son y que los profesionales somos los que tenemos que adaptarnos a eso como son.
Y ese cómo son, pues con traumas, con problemas de conducta, y ellos van a notar mucho nuestro estado de ánimo. A mí también los compañeros me decían, ¿pero por qué has llegado tú y habla y se porta bien? Y yo decía, sí, es que les doy dinero bajo mano, ¿no? No, lo que pasa es que ellos notan cuando tú estás tranquilo, cuando tú estás bien ante ellos, cuando tú eres tú y los consideran además como personas, ¿no? Pero bueno, no voy a seguir porque eso sería toda una charla de escuela cuidadora. Pero como había estado hablando mucho del vínculo, de los trastornos del vínculo, ¿verdad? Que es muy importante, pues pensar en este juego. Me he traído solo unos pocos cuentos para edades más pequeñitas, porque os gustan más los pediatras en general. Esto tendríamos, bueno, tengo miles de cuentos, como comprenderéis, para miles de temas. Pero este, por ejemplo, dice, hasta luego. Pues se dice hasta luego. Hasta luego, cocodrilo. Quédate conmigo, papá. No te vayas todavía. Venga, sécate esas lágrimas, Coco, ven aquí. Y el pequeño Coco deja de llorar y enseguida se pone a jugar. Hasta luego, cangurito. Quiero irme contigo, mamá. No me dejes solo. Vamos, sal de la bolsa, cariño. Bien, quédate en el cole. Ahí está la maestra, mírala. Es la maestra elefante. Y Cangurito le da a su madre un abrazo gigante. Y luego al elefante, a la maestra. Hasta luego, monito. Bájame, papá, quiero jugar. Venga, deja de saltar y dame un beso. Boing, boing. Monito, pega saltos de alegría. ¡Yujú! Estoy en la escuela. Empieza el día. Hasta luego, Osito. Adiós, mami. Ven pronto a buscarme. Un beso chiquitín y cierra la puerta con cuidado. Osito le hace caso y le dice adiós con la mano. Hasta luego, gatito. No te vayas, papá. Dame otro abrazo. Suéltame ya el cuello grandullón. Y gatito obedece, más tranquilo, y abraza a su peluche favorito. Estos son los objetos transicionales. Y ya está el fin de la jornada. Niños, preparaos para salir, dice la maestra elefanta. Están aquí vuestros papás y mamás. Mamá, mamá, ¿puedo jugar un rato más? Mamá, no te vayas, dame otro abrazo. Papá, quiero irme contigo. Y a separarse de papá y mamá también se aprende, como los protagonistas de este cuento. Bueno, son cuentos muy sencillos, pero normalmente esta es una de las cosas que pasa. Yo estos cuentos se los cuento más a los papás que a los niños, porque nuestra experiencia, por lo menos yo estuve también 9 años de orientador en una escuela infantil de 0 a 6 años, y hicimos lo que se llamó el periodo de adaptación, que luego se hizo súper famoso. Pero todo eso lo empezamos nosotros, igual que de jugar con el tener una casita dentro de la clase, eso que ahora hay. Hay gente que dice, no, tú eres un flipado, ¿cómo que lo inventaste tú? Bueno, el primer artículo que hay sobre eso está en Magisterio Español y está firmado por mí. Quiero decir que será por algo que tengo el primero, ¿no? Entonces, en estas cosas, cuando tú haces un periodo de adaptación, ¿nosotros para qué lo hacíamos? ¿Para los niños? No, son los papás los que tienen el apego insano. El niño cuando está en la clase se acostumbra, se queda a gusto. O sea, hay que tener en cuenta que muchas veces los modelos de apego somos los padres los que los transmitimos a los niños. Y por eso hay que hacer jornadas de puertas abiertas para que los padres se tranquilicen. Y por eso hay que dejarlos poquito a poco para que no les dé un ataque al corazón. Bueno, no sé si soy muy cáustico en estas cosas, pero creo que es importante que los profesionales por lo menos lo sepamos, que sepamos que esto es así. Bueno, voy a hablar de los cuentos en dos facetas. Una faceta que es terapéutica y sanadora, que va más en la línea de lo que es la cuentoterapia. La cuentoterapia lo que intentamos es trabajar la inteligencia emocional a través de los cuentos. Y trabajamos con una cosa que se llama la inteligencia simbólica. Si os dais cuenta, aun en este cuento tan sencillo, hay símbolos que nos van a ayudar a darnos un mensaje directo a nuestra parte más infantil.
porque hasta los adultos tenemos un niño interior, una niña interior. Y otra parte de los cuentos tiene otra faceta que es cognitiva y de aprendizaje. Entonces voy a ver si me da tiempo de en este poquito rato hablaros de las dos. Los cuentos, en la faceta terapéutica, nos ayudan y nos enseñan a ser. Y en la otra faceta, en la cognitiva y de aprendizaje, nos enseñan cómo conocer. Bueno, la cuentoterapia explica todas estas cosas. Ya veis que voy a empezar a saltar así como un saltamontes. Sí me gusta esta parte, mirar, Tolkien, ¿sabéis quién es? El del Señor de los Anillos, pues tiene un librito que casi nadie conoce que se llama El ensayo sobre los cuentos de hadas. Entonces hace un análisis del cuento tradicional, del cuento popular, del cuento de tradición oral. Y una de las cosas que él dice es que hay que diferenciar imaginación de fantasía. ¿Qué es la imaginación? Os parecerá que es lo mismo porque lo utilizamos como dos sinónimos, pero no es cierto. Imaginar es la capacidad de formar imágenes que no están de hecho presentes. Vamos a ver, si tú eres ingeniero y yo te digo, bueno, pues hazme un edificio que tenga 20 metros de altura, que tenga tantas habitaciones, hay gente que lo puede imaginar, ¿me entendéis? O sea, yo conforme os lo digo, tú vas imaginando, pero imaginas algo que no está presente. ¿Sí? Pero lo estás creando conforme yo te lo voy diciendo o conforme tú lo vas diciendo. ¿Qué es la fantasía? Son cosas que no están realmente presentes, sino que son imposibles de encontrar en este mundo primario. O sea, un arquitecto sí puede, pero ¿y si le dices que quieres que un edificio sea cómodo, que se parezca a un animal o a Gaudí? ¿Vosotros creéis que Gaudí imaginaba? Gaudí tenía fantasía, fantasía creadora. Quiero decir, la fantasía creadora es el que es capaz de hacer algo con su imaginación, pero algo que no existía previamente. Y eso es lo que hacemos los creadores, los creativos. Incluso si hablamos de neurociencia, ¿verdad? El hemisferio izquierdo es imaginativo. O sea, tú puedes construir como un arquitecto cosas, pero el hemisferio derecho es creativo. Y por lo tanto es donde se genera la fantasía. Bueno, me gustaría hablar horas de esto porque es uno de los temas que más me apasiona, pero creo que os deis cuenta porque ahora vamos a tener que ver en todos los procesos de aprendizaje con cuentos, vamos a ver que hay cosas que tienen que ver con la imaginación y la fantasía. Cuando hablamos de cuentoterapia es porque nosotros lo que hacemos no es decir, no hacemos cuentopsicoterapia, sino que vamos a hacer, vosotros como pediatras o gente del mundo, de otros mundos, es utilizar cuentos para, ¿qué es la terapia? La terapia es cuidar, atender y aliviar, ¿vale? Y entonces lo que hacemos con los cuentos es cuidar, atender y aliviar. De hecho, la palabra terapia, antiguamente para los griegos venía de terapión, y terapión es el escudero. ¿Quién es el escudero? El escudero es el que ayuda al guerrero. Entonces, la cuentoterapia es un guerrero que por medio de cuentos va a ayudar luego al profesional, sí, al psiquiatra, al psicólogo, al especialista. Nosotros no vamos a hacer esa curación, pero vamos a ayudar a que eso sea posible. Vamos a hacer una prevención, digamos, más de tipo primario. Bien, ¿por qué? Porque los cuentos de todo tipo, sobre todo los cuentos de narración oral o los cuentos tradicionales, son como en realidad un espejo en el que el niño va a poder ver todas las características de su personalidad. Es lo que ya hablamos de arquetipos, ¿verdad? Entonces, todo lo que a mí me ocurre, todo lo que me preocupa, todo lo que me fascina o todo lo que me aterroriza, los antiguos hablaban de lo fascinosum y lo terrorífico, ¿no? Entonces, todo lo que me fascina y todo lo que me aterroriza está en los cuentos. Y lo único que hago es proyectarme yo en ellos. Por eso el cuento es como un espejo. Son cosas que cada uno lo oye y va a sentir unas cosas diferentes. Y vamos a poder recuperar quién somos, qué hacemos en el mundo a través de esos cuentos. Bien, la literatura infantil es un recurso educativo y emocional que nos ayuda a explorar e identificar nuestro mundo emocional. También Tolkien decía que los cuentos tienen 3 cualidades. Fijaros qué cualidades, también me voy a parar un momentito. La cualidad de renovación, la de evasión y la de consuelo. ¿Qué es la renovación? Pues como en los cuentos hay cosas rarísimas, hay brujas, hay ogros, hay dragones, hay animales que hablan. Cuando después salimos y decimos, y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete, y volvemos a la realidad.
Y cuando volvemos a la realidad, la vemos con ojos nuevos. Tenemos lo que se dice una visión pristina de lo real. O sea, de pronto decimos, oye, pues con lo mal que lo ha pasado Pulgarcito, la verdad es que mi madre me quiere bastante. La verdad es que con lo mal que Hansel y Gretel lo han tenido con la bruja de la casita de chocolate, pues estoy cabreado con mi padre, pero mejor que la bruja, ¿entendéis? O sea, nos dan una visión del mundo que de pronto hacen como un fundido, como un off, nos mete en un delirio y de pronto salimos y decimos, uy, pues me gusta la realidad, o sea, puedo percibir la realidad de una forma diferente. Esa es la capacidad de renovarnos. Luego la capacidad de evasión es que nos hacen que nos olvidemos los cuentos, sobre todo fijaros El Señor de los Anillos, cosas así, nos llevan a un mundo que hace que olvidemos nuestros traumas. Pero lo hacen de una forma muy bonita, porque en los cuentos tienen muchas cosas que son traumáticas. O sea, no lo evaden. Si os dais cuenta, a Caperucita Roja, bueno, pues se la tragan y todo, quiero decir. No hablo de arquetipos españoles porque desgraciadamente, si me pongo a hablar de Estrellita de Oro y Rabo de Burro, no sabéis ni de quién estoy hablando. O si os hablo de Periquitico y Periquitica, si yo os dijera que, por ejemplo, en los cuentos tradicionales españoles no existe ninguna bella durmiente, en los cuentos de la península ibérica lo que existe es el príncipe durmiente. Y es el chico el que está dormido y es la chica la que tiene que llegar hasta el castillo, gastar 7 pares de zapatillas de hierro y hacer que él despierte de su sueño. Como pasa en realidad, que muchas veces la mujer va por delante y al que tiene que espabilar y despertar es al príncipe durmiente, porque todos los cuentos siempre tienen su mensaje por dentro. Pero bueno, os pongo ejemplos de la vida diaria, ¿no? De cómo en los cuentos hay cosas que son muy traumáticas, ¿verdad? Y sin embargo, al final lo que hacen es que nos hacen olvidarnos de esas cosas que en la vida también nos pasan, ¿verdad? Como puede ser la muerte, nos evade de la enfermedad. Y por eso con los niños en los hospitales pues se trabaja mucho los pupaclaus, los musicoterapeutas, ahora los cuentoterapeutas, los risoterapeutas. ¿Por qué? Porque ayudan a crear un poco de evasión con la problemática que tienen en ese momento. Y el consuelo, ¿vale? Pues Tolkien decía que los cuentos son eucatastróficos. Qué palabra, ¿verdad? ¿Sabéis qué quiere decir? Eu como bueno, catástrofe. O sea, lo contrario a la catástrofe. ¿Por qué? Porque todos los cuentos acaban bien. ¿Os habéis dado cuenta que todos los cuentos maravillosos dicen y fueron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron? No hay ningún cuento maravilloso de la tradición oral, ningún cuento de hadas que acabe mal. Porque eso lo que hacen es llevar al niño a la sensación de que por muy... Y lo pasan mal, como hemos dicho antes. Pasan por mucha discatastrofía. O sea, tienen que luchar, son los pequeños, tienen que luchar contra un ogro. La bruja se los quiere comer, pero ellos al final siempre vencen, ¿no? No solo eso, sino que Tolkien habla de que incluso nos dan una fugaz visión del gozo. O sea, nos dejan bien. Y todos los niños, cuando terminamos un cuento maravilloso, quedan relajados y felices. Bueno, esto ya lo sabéis, ya sabéis que los cuentos hay que escucharlos y contarlos desde el corazón. Yo siempre digo que los antiguos griegos sabían mucho de medicina porque al corazón a las 4 cavidades le dieron los nombres adecuados, ¿verdad? Las 2 cavidades de arriba se llaman aurículas. ¿Y aurículas qué quiere decir? Orejitas. Entonces, cuando uno actúa desde el corazón, tiene una orejita hacia lo que me dicen los demás, lo que dice el mundo, y una orejita para adentro para ver qué me digo yo. Que es lo mental, el ruido externo de las demás personas y el ruido interno de mi cabeza, mi voz interior. Y luego las 2 partes de abajo del corazón, ventrículos. O sea, y eso quiere decir vientrecito. Tengo que tener una parte de mi entraña, de mi sistema digestivo, que tengo que digerir, que tengo que decir eso no me lo trago, que digo me ha revuelto las tripas, ¿verdad? Y también a mí mismo, o sea, yo tengo que sentir en la parte instintiva. El corazón en realidad, que decimos que es el mundo emocional, es el que de alguna forma está comunicándose con mi instinto y el de las demás personas y con mi cabecita, mis mensajes y los de las demás personas. Por eso le llamaban orejitas y vientrecito.
¿verdad? Son nombres muy bonitos. Los médicos antiguos, los galenos griegos, tenían nombres muy bellos y en el fondo era porque para ellos la emoción era una especie de lugar intermedio por donde fluía la sangre a todo el cuerpo de lo que es mi mundo instintivo y lo que es mi mundo mental. La emoción une los dos mundos. Bueno, con los cuentos lo que hay que hacer a veces es no hacer nada, sino estar ahí. Os había traído el cuento de Estoy contigo, pero no lo voy a poder contar, pero os lo conté en algún encuentro, así que como lo conoceréis, a quien no, le invitaría a escucharlo, porque es un cuento muy bello. Que al final lo que dice es, lo importante para el niño no es que le digas qué le pasa ni qué tiene que hacer, sino que le dé un abrazo como hace el conejito y que esté con él, estar presente. Porque cuando contamos cuentos es lo que estamos haciendo, en realidad no le estamos comiendo el coco, no le estamos diciendo que se ha portado mal ni bien. Lo único que estamos haciendo es crear vínculos, hacer caricias, ¿eh? Es el cuerpo a cuerpo. Con el cuento estamos acompañándole. Acompañar, sabéis que etimológicamente quiere decir acompagnar, comer el pan juntos. Entonces, cuando nos acompañamos, nos estamos comiendo del mismo pan. Y estamos hablando de las cosas que me importan a mí, la vida, la muerte, la envidia, los celos. Y eso se lo estoy transmitiendo al niño cuando le estoy contando un cuento, en un proceso de acompañamiento, de intimidad. Bueno, tengo ahí este de aquí, que os lo voy a contar. ¿Conocéis este? Una pena muy dulce. Os lo digo porque al final, aunque no me dé tiempo de muchas cosas, creo que os voy a quedar con los cuentos más que con mi teoría. Bueno, Una pena muy dulce, de Sabine de Gref, editorial Corimbo. Y dice así: ¡ay! ¿Habéis visto eso? Esto le está diciendo la osita. Ese bebé tiene una pena muy grande. Yo sé lo que hay que hacer con una pena tan grande. Lo primero es guardarla con cariño y arroparla dulcemente. Y entonces con su trapo la rodea su pena. Y aparece por la ventana una ratoncita. ¡Oh, qué es lo que veo! Y la osa dice, es una pena muy grande. La hemos guardado con cariño y la hemos arropado dulcemente. ¿Tú sabes, ratón, qué otra cosa se puede hacer con una pena tan grande? Aquí el niño ya no está llorando, está apoyado en la osa. Ah, dice el ratón, son carantoñas y arrumacos lo que necesita una pena como esta, y cosquillas y mimos. Eso es lo que hay que hacer cuando un niño tiene una pena muy grande. Y el gato aparece por la ventana y dice, ¡oh! ¿Qué es lo que veo? Y el ratón dice, es una pena muy grande. La hemos guardado con cariño, la hemos arropado dulcemente, le hemos hecho carantoñas y arrumacos y le hemos hecho también cosquillas repetidamente. ¿Tú sabes qué otra cosa se puede hacer con una pena tan grande? Pues a una pena como esta lo que hay que hacer es hacerla saltar y botar y rebotar. Pues si no habéis dado cuenta, cada vez está más pequeñita. Y el niño está feliz. Sí, eso es lo que hay que hacer con una pena, jugarla, bailarla. Una pena muy dulce. Bien, pues estos son los cuentos, fijaros, cuentos muy sencillitos, pero dan mensajes muy buenos para cuando lo hacemos. Y si encima de todo lo estamos haciendo de Te estoy corazón, disfrutando mucho, pero lleva 21 minutos. perfecto. Bueno, hay que consolar con los cuentos. Consolar es de unirse en soledad, unirse en aliviar, para no sentirse solos. Los cuentos de hadas, decía Chesterton, que son bien ciertos, pero no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que podemos vencerlos. Y bueno, en el mundo heleno los cuentos tenían una función que era catártica. No sé si conocéis la catarsis. La catarsis estaba en el teatro, pero también en los contadores de cuentos. Y es una catarsis sanadora, porque lo que hace la catarsis es explorar la emoción y los conflictos y de alguna forma poder quemarlos, poder sanarlos.
Y eso es lo que ocurre en los cuentos. En los cuentos, el niño hay momentos que lo está pasando mal, pero hay que seguir adelante, porque al final se vencen, ¿no? Y eso, hay una autora, Yolanda Ramírez, que dice que enlaza con la mitopoiética. ¿Qué es la mitopoiética? Mito, poiesis, creación, crear mitos. ¿Qué hacen los papás y las mamás cuando escuchan lo que le ha pasado durante el día, si le dedican un tiempo a eso de calidad con sus hijos, que no de cantidad? Cuando los van a acostar, que es cuando las defensas bajan, es que cuando hay que hacer mitopoiética. Y es que te ha contado una cosa y tú le dices, ¡ay! Pues hay un cuento en que había una niña que se llamaba Irene, ¿verdad? Y las mamás y los papás creamos cuentos que en realidad son para decirles que eso también me ha pasado a mí, que eso se puede solucionar, ¿verdad? Esa es la mitopoiética. No solo hay que hacer cuentoterapia, que estos cuentos utilizarlos, sino narrativa terapéutica. Tenemos que aprender a que los sepan solucionar, cómo solucionar esas cosas. Bueno, hay cuentos muy interesantes que no voy a poder contar, de los 3 cerditos, de Ricitos de Oro. Lo importante es que aun en los cuentos en que hay brujas malas y que la matan al final y tal, hay que atreverse a contarlo. Hay que atreverse. Las versiones edulcoradas lo único que hacen es quitarle la fuerza psicológica y cognitiva, porque los cuentos se hicieron en el 7000, 9000 antes de Cristo, ¿vale? En plena neolítico, principios del neolítico. Y entonces tenemos que respetar eso que nuestros antepasados nos han regalado, nos han legado, ¿no? Al final es la humanidad y fabilidad del héroe y la heroína. Y lo que hablan los cuentos es de dejarse ayudar. ¿Quién ayuda en los cuentos? El viejo, la vieja, ¿eh? Bueno, y al principio pues somos como bobalicones. Vale, en realidad los cuentos son lo que se llama una aventura hermenéutica. ¿Sabéis que la hermenéutica es la tradición de desvelar los textos sagrados? Pues si yo te hubiera tenido ahora, habríamos cogido un cuento maravilloso y lo habríamos ido destripando y viendo todos los mensajes que tienen para la humanidad. Fijaros si es así que Einstein, que no tenía nada de tonto, decía, si quieres que tus hijos sean inteligentes, léele un cuento de hadas. Si quieres que tus hijos sean más inteligentes, léele muchos cuentos de hadas. Y también decía con eso de la fantasía, la lógica te llevará del punto A al punto B, pero la imaginación te llevará a todos lados. Bueno, tenemos lecturas terapéuticas, lectura y salud, hay avances de la neurodidáctica y de la neuroimagen que nos ayudan a entender cómo la amígdala y la corteza orbitofrontal son las estructuras que conectan las funciones del procesamiento de las emociones, y eso las vamos a mover a través de los cuentos, por todo el COF. Me gustaría hablaros también de cómo funciona la amígdala y cómo hace que todas esas emociones metidas en los cuentos las podemos sacar, las podemos recuperar. Hay estudios que nos hablan de las neuronas espejo. Bueno, esto sí os lo digo. Este estudio fue fenomenal porque lo que hizo fue, le pusieron ahí los aparatos a un niño, a varios niños, al que contaba el cuento. ¿Sabéis qué pasa? Y esto se ha repetido muchas veces después a nivel de neurociencia, que entre 30 segundos y 3 minutos, las personas que están escuchando un cuento tienen las mismas emociones que el que las está contando. Se produce un contagio debido a las neuronas espejo, porque el cuento, por su cadencia, por su ritmo, por su prosodia, por su función arquetipal, consigue meterte como público en la misma emoción. Por eso es muy importante el estado mental de quien cuenta un cuento, y qué emociones son las que él mismo está vibrando a través de ese cuento. Estos son unos estudios interesantísimos, pero me los voy a saltar. Se hicieron en Brasil y lo que hicieron fue medir la oxitocina y la corticolamina de las personas que se le contaban cuentos, y lo que se vio es cómo la oxitocina subía, la corticolamina bajaba, cómo había menos estrés, y todo lo único que habían hecho era contar cuentos. Esa fue la diferencia en el hospital. Vale. Hay trabajos de uso de cuentos para ansiedad y estrés, depresión, acoso escolar, trastornos de estrés postraumático con depresión. Mirad, esta chica es Susana Pérez Sánchez, que es pediatra, psiquiatra y cuentoterapeuta. Es nuestra alumna que hizo además, primero hizo pediatría y luego hizo psiquiatría, y ahora está de psiquiatría infantil en el Reina Sofía de Murcia.
Y hizo todo un estudio con Paco Jorquera, uno de nuestros docentes, y hicieron test antes y después de contar cuentos en clase y vieron cómo el miedo, la frustración, la rabia, el rechazo, la fobia y los trastornos de ansiedad bajaban solo contando 3 veces cuentos, una vez cada mes. Hicieron todo el estudio, baremao, tal. Bien, todo esto, no te preocupes porque tus hijos no te escuchen, te observan cada día, esto es lo que nos decía también Esther, o este ejemplo de aquí. ¿Y usted cómo hace para que tu hijo lea? No sé si veis, pues esa señora está leyendo y la otra, pues, ¿qué hace? Pues estar todo el día con el móvil. No hay forma. Hay un cuento muy bello que no os voy a leer, se llama Yo te pego, tú me pegas, y es como se van transmitiendo las cosas a partir de todo lo que hemos hablado de la vulnerabilidad, cómo las víctimas se convierten en victimarios. Bien, todas las penas pueden soportarse si las introducen en una historia o cuentan una historia sobre ellas. Y ahora me quedaría un poquito para deciros los cuentos para aprender, ¿vale? Bueno, lo que se ha visto es, Purcell-Gatter hizo un estudio con 2 grupos de niños de 5 años antes de que aprendieran a leer. Y lo que se le hizo fue, hizo 2 grupos iguales en extracción social y los padres tenían el mismo nivel de estudio. Pero a uno de los grupos, los 2 años anteriores, al menos 5 días a la semana, se les contó un cuento. Y al otro grupo no. Y al cabo, cuando cumplieron los 5 años, a los 2 años del experimento, se les hizo fingir que estaban leyéndole un cuento a su muñeca, a un grupo y a otro, a todos los niños. Y los que se le habían contado 5 días a la semana cuentos en los 2 últimos años tenían más vocabulario, más lenguaje literario, más analogías, más frases largas, más oraciones subordinadas, más oraciones de fenotipo, o sea, mejoras posteriores en las destrezas deductivas, en los esquemas cognitivos y en la comprensión lectora. Solo contando cuentos. Luego Michel Desmourget, también La fábrica de los cretinos digitales, os aconsejo que lo veáis, porque también se vio cómo las pantallas lo único que hacen es cada vez alinear más y digamos, no poner en funcionamiento las neuronas espejo. De hecho, el Estado francés, que en 200 colegios creo que fue, intentaron coger a los mejores profesionales para dar el bachiller y a los 6 meses tuvieron que quitar el proyecto porque los alumnos no aprendían nada. No aprendían mejor con un mal profesor delante que con un señor en una cámara dando clase a los 200 colegios, porque no había presencia. Bueno, os habría hablado de los cuentos sensoriomotrices, pero ya no me da tiempo seguro, así que solo antes voy a hacer una cosa, deciros que Nazaré Castellanos, que es otra de las grandes de la neuropsicología, ella habla de que lo que se da es que ella dice que cuando mantenemos un gesto durante unos minutos, al final sentimos lo que el gesto dice. O sea, si yo te digo, pon cara triste y te la hago mantener, de eso los profesores de teatro lo saben, durante un rato al final lloras. Y si te hago sentir asco, al final se te revuelve el estómago. O sea, ella lo que vio es que es al contrario de lo que se creía. Esto lo dice Nazaré Castellanos, que es también una gran investigadora y científica. Y le llamó los susurros del cuerpo. Y entonces lo que nosotros hemos visto en cuentoterapia es que eso es lo que hacen los cuentos. Te hacen pasar por unos estados emocionales que se transmiten a través del contador y que van contagiando de estados mentales y emocionales a los niños y a las niñas que están escuchando, a las personas que escuchan. Luego también ella habla de 7 sentidos, aparte de los 5, ella habla de lo interoceptivo y lo propioceptivo. Lo propioceptivo ya sabéis que es el equilibrio, la marcha. Bueno, pues esta mañana se habla mucho de atención temprana. Una de las cosas que pasa en atención temprana es que parece que son los profesionales los que tienen que enseñar lo propioceptivo, cuando eso antes lo enseñaban nuestras abuelas. Y nuestras abuelas, ¿sabéis qué enseñaban? ¿Os acordáis? 5 lobitos tuvo la loba. Cuando ella ha hecho el cuerpo este, ¿cómo se llama? De pene, el homúnculo, pues lo que le decimos a un bebé con esto es que tiene que hacer el giro de la mano y anteponer el dedo pulgar, porque esto es lo que nos hace Homo habilis y toda nuestra capacidad cerebral y toda nuestra inteligencia está en esto, por eso también es tan importante.
Bueno, quería haber hablado de más cosas, solamente que en la lectura, y este tendría que ver con los aprendizajes, que fue la otra cosa que os quería haber podido mostrar, pero yo creo que en algún otro congreso lo haremos, que es decodificación, velocidad y comprensión. Bueno, pues los cuentos lo que nos hacen es ayudarnos a trabajar la prosodia. Un cuento bien contado siempre tiene ritmo y prosodia. Pues un buen lector átono no se entera de nada, porque la prosodia es el puente entre la decodificación y la comprensión. Además, los cuentos tienen que ser contados por adultos, familia o maestros, y a la comprensión que queremos llegar con los cuentos es a la comprensión literal, a la inferencial y a la evaluativa o crítica. ¿Vale? Esto también me parece, os puede ser interesante a los pediatras, porque a veces no sabéis que los niños, el problema que tienen hoy en día es que no les funcionan bien las conexiones neuronales porque no se trabajan entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Sabéis que el hemisferio izquierdo se encarga del procesamiento secuencial, que es aquel de las bolitas, lineal, trocito a trocito, es lo que se llama causa-efecto, y sin embargo el hemisferio derecho se encarga del procesamiento simultáneo, que es eso azulito, que es interrelacionar cosas. ¿Vale? Esto es muy importante que lo sepáis, porque los últimos estudios que estamos haciendo, igual que estáis los frikipatas, pues hay unos frikipatas de la psicopedagogía, ¿no? Y entonces yo tengo loco a medio mundo en España de orientadores con estos temas, porque lo que yo he ido descubriendo es que cuando el niño lee, pone en funcionamiento lo que sea en la parte del hemisferio izquierdo del texto base, que es la comprensión literal, palabra a palabra. Yo voy leyendo cada palabra y me tengo que enterar de lo que dice cada una, pero a la vez me tengo que ir haciendo un modelo de situación, que es lo que se llama el modelo mental. ¿La veis ahí? O sea, cuando vosotros leéis algo o lo leen o lo cuentan, vosotros vais imaginando y creando una pantalla. Esa pantalla la llamaba Vygotsky, del que se habla esta mañana, y también, él hablaba de la pizarra interior, ¿vale? Nosotros tenemos como una pizarra interior. En realidad lo que tenemos que crear es una especie de audiovisual interior. Por eso cuando leéis El Señor de los Anillos tenéis una idea y luego lo veis en película y dices, pues a lo mejor no me ha gustado. Pero no te ha gustado porque no correlaciona la imagen, ¿eh?, que ha creado, digamos, tu hemisferio derecho, que es el procesamiento simultáneo. Sabéis que el hemisferio izquierdo, bien, acá, el hemisferio izquierdo no tiene casi capacidad de almacenar memoria. O sea, os quiero decir, ¿cuántas palabras podéis recordar si yo os leo un texto? Más de 12 seguro que no, porque la memoria de trabajo no da para más, ¿vale? Y si aprendéis más, como hacen los de derecho, es con cantinela, con sonsonete. Sin embargo, si eso mismo que estáis leyendo o aprendiendo os lo empezáis a imaginar, que es lo que hace uno con una novela, cuando uno termina una novela, ha podido, casi 200.000 ítems le han quedado, porque se acuerda de todas las imágenes y puedes recuperar memorísticamente el contenido. Vale, pues para hacer todo eso, ya no me da tiempo de nada. Le damos, venga, un ratico más, te damos, sí, esto es obligatoriedad, yo quiero seguir escuchándote, ¿eh? Solamente para que sepáis cómo funcionan los procesos de lectura. La lectura literal, lo que necesitamos es entender todos los nombres, los sustantivos, los verbos y los adjetivos que vamos leyendo, ¿verdad? ¿Sabéis que los nombres y sustantivos sí se pueden imaginar en una foto? Si yo digo gato o silla, aquí inmediatamente opino la foto. O sea, yo dije un significante, que es la palabra, y opino el significado, opino la imagen. Pero si yo digo saltar, ya con una imagen no necesitáis una película. ¿Os habéis dado cuenta? Los verbos son acción. Y entonces ya necesito una imaginación activa. ¿Sí? Y además, los verbos son mucho más abstractos que los sustantivos. ¿Por qué? Porque todavía si te digo verbos de acción, bien, pero ¿y si te digo liberar? ¿Y si te digo amar? Tú eres capaz de imaginar, tú puedes imaginar personas amándose, ¿sí? Pero la palabra amor, el verbo libertar, no lo podemos imaginar, ¿vale? No, es mucho más difícil. Entonces, eso es una de las cosas que ocurren, que la gente
les cuesta a los niños los sustantivos, los nombres, los aprenden enseguida, pero los verbos les va a costar mucho. Y los adjetivos mucho peor. Por eso cuando se empeñan los profesores en enseñarles los colores o los tamaños, yo digo, estáis locos en infantil. Eso se aprende hacia los 8 o 9 años. Los puedes aprender de forma intuitiva, pero no de forma cognitiva. Mirad aquí, esto es un estudio de un niño con 50 palabras, con 150, con 250 o con 500 palabras. ¿Vale? Pues fijaros cómo en el cerebro hay sitio para los nombres, pero apenas hay para los verbos. Luego para los verbos. Y lo último, los adjetivos. Y aquí tenéis el de los adultos, fijaros. Los adultos ya empiezan a aparecer las preposiciones, porque las preposiciones también son importantes porque forman la amalgama del cerebro, ¿vale? Hemos hablado del léxico y ahora estaríamos hablando de las preposiciones, ¿vale? Esto tiene que ver con los verbos. ¿Sabéis que no todos los verbos se pueden aprender igual? Mirad, esto está con niños de 3 a 4 años. El presente es lo que mejor se aprende. El pasado después y el futuro casi que no pueden aprenderlo. O sea, cuando tú a un niño pequeño le hablas mañana iremos, ellos no saben nada. El pasado sí porque lo hicieron, pero les cuesta más que el presente. Ellos viven en un eterno presente. Y todo esto hay que saberlo porque queremos pedirle cosas que no son capaces, que no tienen capacidad todavía, tienen toda una evolutiva del neurodesarrollo. Entonces, y luego los tiempos simples siempre antes que los tiempos compuestos. Ahí veis los subjuntivos, el indicativo antes que el subjuntivo. Bueno, de esto, los frikis de estas cosas nos gustan mucho. Solo voy terminando con la morfosintaxis. Esta es una de las cosas que más olvidan a veces los profesionales, tanto de la psicología, de la educación, como de la pediatría. Y es que si nosotros podemos crear frases, que son las que nos dan los cuentos, ¿vale? Que son modelos de elementos morfosintácticos y gramaticales, quien da eso, quien da esa fuerza, son los conectores. O sea, no es lo mismo que yo te diga, nos fuimos de paseo, ¿no? Y yo te digo, y después, ¿qué dirías tú? Y después nos tomamos un helado. Nos fuimos de paseo, pero, Apareció un ogro. ¿vale? ¿Veis cómo si pongo el pero, ya estoy poniendo un condicional? Si pongo un y después, ¿me entendéis? Entonces, todo eso no se enseña en los colegios ni oralmente. Y se tiene que enseñar, porque luego cómo queremos que los niños comprendan las cosas. No las pueden comprender, ¿vale? Y voy a cerrar con 2 cositas más. Bueno, los conectores son las preposiciones, es un trabajo, claro, que son cosas vacías. ¿Qué es pero? ¿Qué es desde? ¿Qué es en? A que no te lo puedes imaginar. Y esto es un problema, porque nuestro cerebro es imaginal. Nuestro cerebro es imaginativo y le cuesta muchísimo lo que no se puede concretar en una imagen, en un imago. Vale. Quiero ir, son los peros. Bueno, aquí si queréis, después los frikis que escuchéis esto, os he puesto páginas web, enlaces para trabajar lo preposicional. Mirad, y otra cosa importante, nosotros tenemos dentro, hay niños que tienen anauralia. No sé si sabéis lo que es. Es la ausencia de memoria de trabajo verbal. O sea, no tiene voz interna. Esto le pasa a los TDAH. En mi último estudio lo que hemos visto es que hemos visto que los TDAH en las pruebas de inteligencia nos dan con memoria de trabajo muy baja y no sabíamos por qué. ¿Vale? Ahora sabemos por qué. Porque ellos son incapaces de reflexionar. O sea, no se hablan a sí mismos. Yo ahora mismo estoy hablando y vosotros estáis pensando, pues sí, pues no se me había ocurrido, pues qué interesante, o a ver si este tipo acaba ya y podemos hacer la asamblea. Sea lo que sea, tenéis un lenguaje interior, ¿verdad? Se llama la voz interna, el pepito grillo, ¿vale? Esto cuando Vygotsky hablaba de lenguaje y pensamiento se refería a esto y no a otra cosa, a la memoria de trabajo verbal. Y luego voy a cerrar con otra cosa que, bueno, os había traído juegos para hacer estructuras morfosintácticas, soy así de flipado. Bien. Trabajando cuentos, o sea, lo que hicimos, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, en Logopedia y conmigo y con mi equipo fue ver cómo podíamos trabajar el TDAH contándole cuentos a los niños y haciéndole a ellos contar cuentos. Y cómo todo eso va creando unas estructuras de control inhibitorio, de fluidez, de flexibilidad cognitiva, de planificación, de organización. Lo que os quiero decir es que
Claro que podemos aprender con los cuentos, porque los cuentos fueron los que desde antiguo estructuraban el pensamiento. La pequeña fábrica de cuentos que se llama. Y lo último de verdad ya es la capacidad de crear imágenes, ¿vale? Que decía Vygotsky, la imaginación y el arte en la infancia. Y lo que he visto yo es que esa pizarra interior de la que habla Vygotsky no es otra cosa, el modelo mental, que la memoria de trabajo visual, ¿vale? Entonces, cuando los psicólogos dicen que la memoria de trabajo está mal, quiere decir que ese niño no va a aprender a leer en la vida, porque como tengan mal la memoria de trabajo verbal, no van a poder hacer mecanismos de reflexión y de control de pensamiento, y como no tengan bien la memoria de trabajo visual, no van a poder hacerse imágenes internas. Por lo tanto, cuando leen, no van a ver nada, van a tener un fundido en negro, ¿vale? Y esto se está estudiando ahora por parte de unos neuropsicólogos franceses y le han llamado afantasía. Qué bonito, ¿verdad? ¿Os acordáis de que empecé hablando de Tolkien y la fantasía? Pues la fantasía, que ya fue descrita por Galton en 1880, en 2015 se ha visto que es la... Fijaros, estamos ahora mismo, que hace unos años los estudios decían que teníamos un 1% de población afantástica y ya estamos entre el 4 y el 5%. O sea, ahora mismo hay niños que si tú le dices, le lees algo o leen algo y le dices, ¿qué has leído? Te dicen, no lo sé. Es lo que se llama hiperlesio, que es lo contrario a la dislexia. Ellos saben decodificar bien lo que han leído, hacen una hiperlesia, pero no llegan al significado, porque no pueden imaginar. Bueno, pues estas eran de las cosas que yo quería hablar hoy, entre otras 1000 cosas más. Solamente dice esto salió en el Fahrenheit, que más libros para destruir una cultura basta con hacer que la gente deje de leerlo. O sea, no es necesario que más libros para acabar una cultura. Con que la gente deje de leerlo es más que suficiente. Y Montessori decía, esta es nuestra obligación hacia el niño, darle un rayo de luz y seguir nuestro camino. Bueno, siento no poder explicarlo. Tenéis un montón de cuentos y ahí anda. Bueno, ¿queréis hacerle alguna pregunta a nuestro... Sobre todo a Esther, que vive conmigo siempre. Juan? Bueno, a mí me sorprende la coincidencia que hay, el parecido que hay entre el cuento y el juego autónomo. Sí, Porque sirve para muchas cosas, para expresarse, para aprender, para realizarse, para relacionarse, incluso para hacer terapia, ¿no? Porque fijaros que en cualquier situación crítica, en cualquier catástrofe, lo hemos visto en Valencia, lo hemos visto en la guerra de Gaza, los niños salen a jugar. Los niños espontáneamente están en la calle, están jugando, porque necesitan jugar para desahogarse, para la catarsis, para salir de ese, para respirar, para evadirse. para respirar, ¿no? Entonces, es importante, ¿eh? Porque en el juego el niño es autónomo, no necesita adulto. En el cuento sí necesita, todavía es más pequeño, y necesita un adulto que sea el monitor, ¿no? Digamos. Sí, es más estructurado. La compañía. Aunque no lo parezca, el cuento es más estructurado que el juego. Pero yo creo que podría ser una continuidad Sí, de lo otro. Porque es muy parecido. Yo no lo había pensado hasta ahora. Sí, fíjate, yo estoy con una teoría y es que Gardner se dejó fuera una inteligencia. Cuando habla de inteligencia múltiple, sí, se dejó la inteligencia simbólica. Él habló de inteligencia creativa, pero no es lo mismo la inteligencia creativa. Y sin embargo, pasamos de Neandertal a Sapiens precisamente por la capacidad de simbolizar. Y eso es lo que nos hizo salir de ser antropoide a ser homínido. Es la simbolización, el arte, el símbolo, el juego, el cuento. Sí, muy de acuerdo, Juan. De que la inteligencia simbólica está detrás de todo esto. Y es mucho más necesaria que nos creemos. Yo lo que estoy intentando demostrar es que es necesaria para la comprensión lectora. ¿Tienes alguna pregunta? Mira en el chat si hay preguntas. ¿Tú tendrías alguna lista o sobre cuentos a diversas edades para fomentar precisamente este tipo de estimulación cognitiva, el lenguaje, la riqueza del vocabulario, la sintaxis, etcétera, etcétera,
pero a diversas edades. Es decir, Sí, fíjate, más que por edades, aunque hoy he traído algunos que son más, los que me he traído hoy son más hasta los 4 añitos más o menos, pero no tengo listado. Yo suelo tener listados más para trabajar emociones. Porque sí, muchos cuentos, este mismo que... igualmente me refiero igualmente, Sí. pues eso, pues 3, 4 libros por cada edad, digamos, Sí. las cuales, claro, o sea, es comprensible, lógicamente, para Me esa edad. podéis, como tenéis aquí mi correo electrónico, me podéis escribir, sobre todo al correo, y me comprometo a, me pedís algo concreto, no listado enorme, pero algo concreto, 3, 4 cosas para tal. Recursos que Y yo podamos siempre, usar. yo que sepáis que aunque os parezca mentira, recibo entre 40 y 100 y pico entre WhatsApp y correos electrónicos diarios, porque ya son miles de alumnos en muchos sitios y siempre me comprometo y los contesto. Y si estuviera en cualquiera de las personas, os diría que es cierto. Yo te voy a contestar. Sí, pero siempre os voy a pedir que me hagáis peticiones muy concretas. Cuanto más concreto es más fácil contestar. Ya habéis visto que incluso el cuento este que hemos contado, ¿no? ¿El de la pena? El de una pena muy dulce, pero se la podemos contar a ancianos y se la podemos contar a adultos. O sea, si yo dijera que esto es solo para niños de 3, 4, 5 años, mentiría, ¿verdad? Porque a vosotros os ha gustado una pena muy dulce, habéis puesto tiernitos. Y es válido. Entonces, los cuentos por edades, excepto hay algunos que yo digo, estos no son para mayores o estos no son para pequeños. Pero en general, esa idea que tenemos de los cuentos por edades se rompe un poco en el lenguaje simbólico. Preguntan por aquí, ¿qué piensa el ponente sobre la tendencia a terminar con los cuentos tradicionales moldeándolos según nuestra forma adulta de ver el mundo? Yo creo que es una herejía. Sí, Un micrófono. sí. Yo creo que es un poco una herejía para el mundo de los cuentos el querer dulcificarlos, ¿no? Porque el cuento precisamente lo que intenta es que no haya escala de gris. Que el bien sea el bien y el mal sea el mal. Y que el bien tenga premio y el mal tenga castigo. Entonces, cuando a veces después decimos, no, pero Maléfica no era tan mala, pero en realidad entramos en una escala de grises que no ayuda al desarrollo axiológico. Ya he dicho que soy el secretario de la Sociedad Española de Axiología, ¿no? Es la ciencia que estudia los valores. Y a nosotros nos parece un error intentar mediar los valores. Los cuentos tradicionales son contundentes, ¿vale? No tienen, ¿verdad? A aquel le gustará, porque son contundentes, no son tibios. Sí, pero es verdad, no es un mundo de tibiezas. Es más, lo que nosotros aconsejamos es que si a alguien no le parece bien ese cuento, que no lo cuente, ¿vale? Pero que no lo dulcifique, que no lo cambie, que no le haga un pasteleo, porque si no estamos cargándonos una tradición milenaria. Y una tradición que además a los psicólogos, a los psiquiatras y a la gente que estamos en este mundo al trabajo nos parece que es muy buena. Entonces, ¿quién es un padre para decir, no, pero entonces no matan al lobo y al final se hacen amigos y bailan la sardana? Vale, señor, pues si usted cuenta esto, después cuando su hija se encuentre en Alcácer, se encuentre al Tony Anglés, pues la matará y la desollará. Porque su hija no va a tener un contraste, perdóname que sea tan bruto, es que esto es así, cuando nosotros vamos creando cosas, hay un gran, no sé si conocía a Yanis Rodari, Yanis Rodari en la gramática de la fantasía lo dice muy claro. Hay que contar cuentos primero como son y luego ya podemos cambiarle los finales, pero jugando a una gramática de la fantasía. Has dicho que está claro que fomentan la lectoescritura, el leer cuentos, sobre todo por parte de un adulto que pone el tono correcto, ¿no? Que has dicho que teníamos que ser adultos los que contábamos los cuentos de entrada. Sí, porque un niño, por mucho que tú le enseñes a leer, le enseña a decodificar. Es decir, la casa que, o la casa que estaba, pero no puede hacer. Casa, estaba en lo alto del monte, porque cuando yo hago el volumen, cuando yo hago la entonación, cuando yo hago el ritmo, cuando yo hago la cadencia, cuando yo hago la prosodia, y además me sé el cuento y sé cómo me ha llegado a mí, te lo estoy transmitiendo. Entonces necesita que por lo menos la primera vez, aunque ya sean neolectores, sepan leer, pero que la primera vez se lo cuente. Mira, San Benito, en el siglo XI, en los códigos benedictinos, él hablaba de que el que leía en las oraciones de la comida, que los demás estaban callados, tenía que ser un lector experto.
porque decía que si no aburriría y haría que la palabra de Dios fuera algo demoníaco. Es lo que decía San Benito. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es importante. Los maestros, los padres, los adultos tienen que intentar leer con muy buena prosodia, con muy buen ritmo. Porque ahí el niño lo aprende y luego le ayuda en los procesos de comprensión lectora. ¿Sí? ¿Y qué sentido tiene que los niños te pidan que les cuente el mismo cuento varias veces? Bueno, eso me encanta. Me Nosotros encanta que hagas decimos, esa pregunta como madre. claro, sí. Mira, ellos lo necesitan porque quiere decir que le ha llegado directo. Y entonces ellos van a recrearlo constantemente, porque es como de pronto, como su piedra filosofal, es algo que le da solución, es que tienen miedo a cuando su padre grita y entonces le va a encantar el Caperucita Roja y el lobo. O tienen miedo a los extraños, que es normal que tengan miedo, entonces le van a tener miedo como los 7 cabritillos y la mamacabra, porque es algo que le... Ahora, ¿por qué? Nosotros decimos que es que en realidad por lo menos debemos de contárselo 3 veces, porque nosotros partimos de que somos seres tricerebrales y entonces una vez el cuento se decodifica con la cabeza, o sea, yo lo escucho y estoy, pues sí, tal. La segunda vez tiene que ir al mundo emocional. Y la tercera vez tiene que ir al mundo instintivo, tiene que ir a lo profundo, a lo simbólico. Entonces, por eso decimos que al menos 3 veces. Pero hay niños que están un año viendo la película por ejemplo, claro, ¿cómo no van a estar viendo cuando empiezan en el cole, en la guardería, a Dumbo? Que a Dumbo lo abandona la madre y la dejan ahí y tal. Pues ellos lo que sienten, que me está abandonando mamá. ¿Y por qué durante luego en el periodo edípico te piden 1 y 1000 veces la sirenita? Porque se revela contra su padre, porque bueno, los psicólogos que somos así, pero lo que vemos es que hay un componente psicoemocional y por eso ellos necesitan como una reiteración, ¿vale? Para poder filtrarlo. Yo creo que es muy importante lo de la lista de cuentos, ¿eh? Pero ya hay recursos, ¿sí? Sí. Por ejemplo, no sé si estará escuchándonos aquí todavía Francesc Domínguez. Francesc Domínguez es un pediatra social que está en Balaguer y él ha hecho un trabajo precioso con la bibliotecaria de su ciudad. No sé, Balaguer no sé qué población tiene, Sí. pero que enlaza recetas a través de cuentos Sí. de miedo, celos. Además, odio, tiene un libro súper interesante precioso. también, ¿cómo se llama? El cerebro lector, ¿no? ¿Cómo es? Sí. No lo sé, pero que por ejemplo, la biblioteca de Albacete también tiene recursos que se pueden dar en la consulta, ¿no? O sea, conflictos normales de ha nacido un niño, se ha muerto el abuelo, o sea, situaciones emocionales que a los niños, pues, claro, son para ellos muy, en ese momento les rompe, ¿no? Y la contoterapia creo que es un filón interesantísimo para que no se vaya sin nada, además de la consulta. Muchas de nuestras alumnas de cuentoterapia, bueno, alumnas y cuentoterapeutas diplomadas son bibliotecarias. Y hay sitios que, vamos, que tienen unos listados fenomenales de cuentos. Yo sí. Pero es que últimamente nos ha dado como padres por buscar cuentos para trabajar emociones en concreto, ¿no? Entonces parece que el monstruo de colores, como muy de emoción en sí, pero es que estos cuentos no son. No. Mira, no Y por hacemos... eso digo que es que los padres van a lo de las emociones. No A mí me hacemos... gustaría algo más simple que está trabajando otra cosa, ¿no? Y eso es lo interesante. No hacemos emocionarios, no hacemos manuales. Están muy bien, son muy dignos, no critico a quien lo hace. Pero es algo mucho más cognitivo, intelectual. Hacer cuentos para atrás. Nosotros lo que hacemos es elegir cuentos, porque son cuentos que nos van a ayudar en sí mismos, pero haciendo este punto de tocarnos en lo emocional. Cuando tú a un niño le das una receta demasiado A más B más C, es como estar oyendo al profesor de matemáticas, le aburre. Sin embargo, si le trabajas las emociones con cuentos de una forma distendida, ¿verdad? Pues te gusta. No hay una obligación de aprenderse que la alegría es así o que la tristeza es así. Yo quería preguntar a Esther, ¿qué te parece, Esther, que en la escuela se juega poco? ¿Podría introducir el juego para el aprendizaje? Pues fíjate, yo creo que, no sé si se me... No.
Ahora, Sí. yo creo que la escuela precisamente es un entorno donde van más por delante que nosotros, de que entienden que el juego tiene que estar. Porque, o sea, yo también lo veo un poco como madre, ¿eh? Es decir, en la escuela yo al principio me decían, no, tenemos juego libre. Yo decía, juego libre es que no tienes a ningún profesor aquí haciendo la tarea. Y te das cuenta de que el juego libre es lo que permite a los niños ordenarse, inventar, crear reglas, la espontaneidad, la naturalidad. Es decir, que yo por ejemplo también le contaba a Lorenzo, yo por ejemplo ellos en el aula sí que han hecho lo de ir inventando un cuento todos ellos en el aula, ¿no? Cada uno hace una frase, o sea que es como que en ese sentido sí que son más conscientes que los padres, que yo creo que hoy en día los niños tienen horarios que son como altos ejecutivos, se levantan por mañanas, van al cole, del cole van a piscina, luego van a inglés, luego piano, luego... Y lo que no pueden hacer es jugar, ¿no? Esa actividad intrascendente que durante el día si no se hace no se puede hacer. O sea, y fíjate que yo en el cole pues puedo percibir problemas como ellos percibirán de nosotros, ¿no? Pero sí creo que saben que el juego forma parte de un tiempo protegido para la infancia, por lo menos es mi percepción. De hecho, hay un movimiento que son los patios lúdicos, que tiene el interés de que antes los profesores pensaban que había que dejarlos libres en el juego, en el patio, y es verdad que hay que dejarles libertad. Pero lo que se vio es que se pueden dar fenómenos de bullying, hay niños que se sienten en un sitio, entonces el profesor lo que tiene es que crear algunos espacios de juego estructurados y luego tener ojo a visor para ver que aquel está solo y entonces a lo mejor me coge estos tres y me los llevo para allá y nos ponemos juntos, porque el espacio de juego también tiene que ser un espacio sanador. Claro, hombre, tiene que haber juego libre pero supervisado. O sea, la cosa es que ellos no noten que tú estás pendiente de lo que están haciendo, ¿no? A mí igualmente más que en la escuela me preocupa el juego en la ciudad. O sea, la ciudad es poco amiga de los niños, ¿no? Hace poco hubo una ponencia, bueno, hemos tenido Juan y yo varios momentos en común. Uno fue en Sevilla, que el foro organizó unas jornadas chulísimas acerca de cómo acercar la ciudad a los niños y de cómo convertir ciudades amigas a los niños. Y hace poco hubo también una, porque hay en Sudamérica un movimiento que promulga precisamente, y es verdad que, bueno, pues Juan fue ponente allí, es una experiencia muy interesante, ¿no? Cómo la queremos parque, no queremos parque, o sea, el concepto te decía yo ahora mismo me apetece estar en un parque, no necesito estar en un parque lleno de columpios. O sea, ¿para qué queremos un parque con suelo acolchado, con columpios, para estar nosotros con el móvil tranquilamente sabiendo que el niño está muy cuidado, ¿no? No, lo que queremos es que la ciudad ellos pueden ir por donde quieran. Tiene Tonucci un montón de viñetas chulísimas y que, bueno, hubiera sido también interesante traerla, que bueno, hacen referencia a esa ciudad tan poco amigable para los niños, ¿no? Sí, Tonucci hizo un movimiento que se llamaba El ojo se salta el muro y fue también muy interesante a nivel educativo. Un hito trayectorio en no dejarlos, que no, también la familia ahora son mucho más sobreprotectora. En el mundo, por Dios, cómo va a bajar el sol, cómo va a dar la calle, cómo van a saltar, tal, digo, el capítulo de realidad, que sí, que tengo medidas preventivas, pero que está pasando un punto en la sociedad. Yo me Un planteo juego libre, ¿no? Como antes. medidas preventivas que tomaran con nosotros y aquí estamos, ¿no? Es decir, yo creo que al final el niño aprende cuando ve un riesgo y es capaz de superarlo y cuando tiene un entorno cercano que es respondedor. O sea, al final yo creo que lo que tiene tanto el juego como el cuento, los dos tienen un entorno al otro lado de un adulto que supervisa o lo que dices, ¿no? Así que dirige, es decir, que evidentemente, pero sin intervenir. Porque yo creo que además hoy en día muchos papás se quejan de que tienen que jugar con los niños, pero porque tienen que intervenir. Porque muchas veces, con que tú estés, ellos juegan y ellos hacen su historia. Claro, si tú Tú intervienes, creas el ya... espacio seguro. Eso es. Y Tú creas el entonces espacio. te miran, ven que está ahí, pueden seguir. Eso es. Pero tú tienes que estar ahí. O sea, esperar que un niño solo se vaya a su habitación a jugar y esté, no va a funcionar, ¿no? Y ese es el problema, que yo creo que los padres que están verdaderamente no están muchas veces, ¿no? Es decir, si tú estás mirando la pantalla, pues verdaderamente no estás interaccionando conmigo. Me da igual que me pongas la pantalla para que me digas cómo tengo que pintar o cómo tengo que hacer. Tú no estás conmigo haciéndolo. Entonces, bueno, no sé. Es que hay que crear un entorno seguro, quiere decir, preparamos el espacio público
para que puedan jugar sin accidentarse, sin que sufran ningún tipo de violencia, ni accidente, por supuesto, pero también tenemos que preparar al niño para que sepa comportarse y asumir las consecuencias de infringir las normas que le demos. Los padres le tienen que dar las normas para jugar en la calle. Los padres tienen que decirle lo que deben de hacer, cómo lo deben de hacer y lo que no deben de hacer. Y el niño, si no lo cumple, aprenderá las consecuencias, ¿no? Y aprenderá que su conducta tiene unos efectos. Y eso es muy importante. Pero al niño que darle la capacidad y la oportunidad de que lo desarrolle, de que lo cumpla o de que no lo cumpla. Es importante. Y después, los niños también debemos prepararlos desde la familia, desde todas partes, para que sean agentes protectores de sus propios compañeros y de sí mismos. Porque si viene el tema del bullying, ¿no? Yo creo que el tema del bullying es una barbaridad que está imponiéndose como problema importante en la infancia, pero que tenemos que combatirla tomando a los propios niños como agentes protectores, como agentes de cambio. Y que el grupo, porque si hay uno que agrede, hay 5 que están mirando. Si los 5 que están mirando se ponen de parte de la víctima, el agresor se lo piensa y probablemente se interrumpa. Eso es un mensaje que hay que dar para que el niño se enfrente a jugar con los demás en un terreno abierto y tal. O sea, no es dejarlo que salgan a la calle nada más. Hay que darle instrucciones, hay que prepararlo, hay que crear el grupo o ayudarles a crear el grupo de juego para que ellos sepan un poco cuáles son las normas y funcionen, ¿no? O sea, nuestro papel existe y debe haber un observador que no aparezca. Pero nuestro papel existe, pero tenemos que dejarlos a ellos que sean capaces de funcionar con esas normas que le demos. Y no es fácil. Porque ellos deben ser participantes, ellos deben ser activos. Y eso. Bueno, yo creo que vamos a tener que concluir Sí. porque tenemos que, además, el doctor Sobrino va a decirnos, va también a darnos unas palabras para concluir la jornada. Así que nada, agradeceros, qué chula la ponencia. Y aquí os felicitan, muchísimo.